Hola, hola, ¿qué tal hermanos queridos? ¿Cómo están ustedes? Que el Señor les bendiga en gran manera. En este día, martes 2 de abril, los quiero saludar muy cordialmente en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez. Bueno, con un tema que es bien controversial, quiero compartirlo con mucha sabiduría del Señor. Espero que Dios me dé la gracia, siempre asentado en la Escritura, pero también en la experiencia que Dios nos ha permitido en todos estos años tener con el Jesucristo y con el Espíritu Santo. Así que quiero hablar acerca del tema de las lenguas. Este es un tema muy controversial. Bueno, hoy día, antes no era tan controversial. Quiero recordarle y reiterarle, hermano, no es jactancia para nada, pero uno sabe que los años no pueden pasar en vano en la vida de ningún creyente, de ningún pastor, de ningún hermano, de ninguna hermana, pero en particular de ningún ministro, y por lo tanto en 40 largos años de ser cristiano evangélico, sé que hay muchas cosas dentro del mundo pentecostal que son malas. Hay cosas que son negativas, hay cosas que nosotros las denunciamos, que no está relacionado con la doctrina, sino que básicamente con las conductas. Las personas nos portamos mal y a veces los seres humanos cometen tantos excesos que tienen que ser corregidos, disciplinados, incluso expulsados de congregaciones porque rompen todos los márgenes permitidos, digamos, por los principios o ordenanzas del Nuevo Testamento. Pero obviamente que dentro de todos los movimientos, los pentecostales, los no pentecostales, todos los movimientos evangélicos, cristianos, protestantes, hay problemas. Eso no está en tela de juicio. Yo sé que dentro del movimiento pentecostal hay excesos, hay iglesias que tienen un absoluto desconocimiento teológico, doctrinal y bíblico acerca de cómo actúan los dones del Espíritu Santo, y eso es verdad, y eso es cierto, pero creo que no están habilitados moralmente, no tienen autoridad. Todos los predicadores que no son pentecostales y que son calvinistas y que son enemigos de los dones del Espíritu Santo, del hablar en lenguas, y que no solamente enseñan eso, sino que satanizan incluso todo lo que está relacionado con el movimiento pentecostal. Hablo sin ningún tapujo de Paul Washer, de John MacArthur, de Miguel Núñez, del predicador protestante John Piper, de Juan Miguel Vaz, y de otros predicadores que están de esta línea calvinista, como los hermanos Michelin creo que son el apellido. Todos estos no solamente son calvinistas, no solamente no son pentecostales, porque están en todo su derecho de creer lo que deseen creer, sino que estas personas, casi todos, no todos, pero casi todos ellos, en forma permanente hablan en contra de los dones del Espíritu. Entonces, eso es lo primero que quiero plantear, y ojalá usted comparta este posteo con todos esos contactos, porque hay mucha ignorancia dentro del mundo, había mucha ignorancia dentro del mundo pentecostal en relación al tema de los dones, porque los dones no es una cosa solamente que actúe, que fluyan, que son reales, que son vigentes, que son totalmente para este tiempo, pero tienen todos que los dones del Espíritu Santo que ser ministrados conforme a lo que dice o regula la Biblia en el Nuevo Testamento. Los dones están vigentes. La enseñanza calvinista de las iglesias reformadas casi en su totalidad, no digo en su totalidad porque siempre hay excepciones, de hecho en Santiago hay una radio en el 1000 del día de la M que precisamente habla en contra de las lenguas, y ellos son antipentecostales, y lo que ellos enseñan es una monstruosa mentira, y es que cuando muere el apóstol Juan y se cierra el canon bíblico en el libro de Apocalipsis, escrito justamente y precisamente por el apóstol Juan, todos los dones del Espíritu Santo, que son 9 según 1 Corintios capítulo 12, verso 1 en adelante, cesaron y no son para este tiempo, o sea, no están vigentes. A eso se le llama teológicamente la doctrina del cesacionismo, no del sensacionalismo, lo explicamos, sino del cesacionismo, o sea, de la palabra o el verbo cesar. Ellos enseñan eso. Yo lo digo sin tapujos, no tengo ningún problema personal en contra de estos predicadores, pero siempre lo digo, para mí ellos son muertos, son calaveras, tienen muchas doctrinas correctas, enseñan muy bien en otras enseñanzas, tienen mucha teología correcta y son ortodoxos en otros puntos como la Trinidad, la deidad de Cristo, la infalibilidad de la Escritura, el poder redentor de la sangre de Cristo y varias cosas más. Pero en cuanto a este tema del Espíritu Santo o de la salvación, son calvinistas, pensamos diametralmente opuesto. Entonces esas personas para mí están muertas espiritualmente y no tienen ninguna autoridad moral, ninguna persona que nunca ha experimentado en su vida los dones del Espíritu Santo. Yo soy testigo del poder de Dios, como dice el hermano Stanislao Marino, no soy testigo de Jehová, pero soy testigo del poder de Dios. De hecho, la Biblia lo dice en Hechos 1:8, que somos testigos, seremos testigos. Y testigo es una persona que presencia, que ve o oye, ¿no es cierto?, una situación X. Y yo he visto el poder de Dios y he visto cuántos milagros, no hablo solamente de sanidades, no voy a hablar de la sanidad y los milagros, que son distintos, pero sanidad y milagro no es lo mismo. Y yo he visto mucha sanidad y he visto muchos milagros, y sé que centenares de hermanos van a empezar a comentar y van a contar su testimonio de un milagro sobrenatural que Dios
a través de la iglesia de Jesucristo hizo en su vida. Eso no se puede cuestionar. De hecho, en Hebreos capítulo 13, verso 8, la Sagrada Escritura dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Ahora, no es que nosotros los pentecostales sobredimensionemos las lenguas, porque las lenguas, o el don de lengua, es uno de los tantos dones de los 9 de 1 Corintios capítulo 12. Si los dones del Espíritu Santo, tal como dicen estas calaveras con mecha, estas momias, estos sepulcros blanqueados, estos fariseos, estos calvinistas muertos, apagados, sin vida, estos bautristes, fuera cierto, entonces tendríamos que sacar todo el capítulo 12 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, es decir, un capítulo completo tendría que desaparecer, que son 40 versículos, no, 31 versículos, y tendrían que desaparecer 1 Corintios capítulo 14, tendría que desaparecer completamente el capítulo, que son, si no me equivoco, 40 versículos. Básicamente dice la Biblia, quiero compartir este tema, versículo 39 de 1 Corintios 14, dice, así que hermanos, se está refiriendo al apóstol Pablo, que sabe más que yo, más que usted, más que MacArthur, dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis en hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Ellos dicen, nosotros lo hacemos todo. No, ellos no hacen nada. Porque fíjese que dice que hágase todo decentemente y con orden. O sea, para que los dones del Espíritu Santo actúen tiene que haber un orden. No pueden todos profetizar. En un momento pueden estar todos alabando a Dios y hablando en lenguas, pero no pueden todos profetizar, ni pueden todos predicar, ni puede una persona estar imponiendo manos sobre un enfermo y al mismo tiempo el pastor predicando, otro por allá danzando y otro por allá interpretando lenguas. Sería un desorden. Todo tiene un orden, pero dice hágase todo. Ellos no hacen nada. Dice hágase todo decentemente y con orden, y los calvinistas no hacen nada. Entonces, si ellos no creen en la lengua y en sus iglesias o congregaciones o denominaciones no está la manifestación o las manifestaciones del Espíritu Santo, ¿con qué autoridad podrían hablar ellos de los dones si no los creen? Esto es para los que creen. Y de hecho Cristo dice en Marcos capítulo 16, versículo 15, 16 y 17, cito las Escrituras, por tanto, id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere en el Evangelio y fuere bautizado en el Evangelio será salvo, mas el que no creyere al Evangelio será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Y dentro de las señales que menciona no el imponer las manos solamente sobre los enfermos. Y fíjese que no menciona el interpretar lenguas ni el profetizar, habla del hablar en lengua. Entonces, tiene una importancia el hablar en lengua. No es que yo lo sobredimensione, no. Las lenguas tienen una acción especial en el trabajo de la obra de Dios. ¿Qué son los dones? Bueno, los dones son manifestaciones sobrenaturales o capacidades o habilidades otorgadas por el Espíritu Santo a cada creyente para edificación del cuerpo de Cristo. Y el hablar en lengua es una capacidad otorgada únicamente por el Espíritu Santo, por Jesucristo, pero a través del Espíritu Santo, para hablar un idioma humano o angelical que la persona desconoce. Y fíjense que se usa una palabra despectiva de parte de esta gente o peyorativa para decir ustedes no hablan en lengua, ustedes hablan glosolalia. Están equivocados porque precisamente la palabra glosa en el texto original griego del Nuevo Testamento, cuando se menciona el hablar en lenguas, específicamente en el capítulo 2 del libro de los Hechos, habla del término glosa. Y la palabra glosa, que origina el término castellano glosolalia, indica idioma. Así que se puede cantar, se puede adorar, se puede magnificar y se puede orar en lenguas. De hecho, Pablo dice que el que habla en lenguas habla misterios con Dios y se edifica a sí mismo. Lo que Pablo da a entender es que si alguien se dirige a la congregación o se pone a predicar, a hablar, exhortar a la congregación en lenguas y no hay quien la interprete en español, la iglesia quedará sin entendimiento. No está diciendo que no hay que hablar en lenguas. Porque yo le hago una pregunta en la casa de Cornelio cuando el apóstol Pedro fue a predicar. Y estaba predicando y en medio del mensaje cayó el Espíritu Santo sobre todos los que oían el mensaje. Dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 44. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, significa pasmados, impresionados, impactados, sobrecogidos, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Cómo se dieron cuenta los fieles de la circuncisión que acompañaron a Pedro a la casa de Cornelio, que cayó sobre ellos o recibieron el don del Espíritu Santo? Lo dice la Biblia, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban, adoraban, glorificaban, exaltaban a Dios. Cosa que no hacen los calvinistas, no glorifican, no levantan las manos, no adoran a Dios. Si usted en una iglesia calvinista dice fuerte aleluya, lo miran todos para atrás. O si usted levanta la mano, alguien le dice qué es lo que quiere. Y lo estoy diciendo un poco en forma irónica porque es cierto, les molesta, pero es la verdad. Y sé que la verdad hiere, molesta, incomoda, irrita mucho. Yo le hago una pregunta. En la casa de Cornelio, ¿quién interpretó? Nadie. No interpretó nadie. O sea,
hay un orden en todas las cosas. No significa que cada vez que yo hable lengua tiene que haber un intérprete. Si yo me dirijo a la iglesia y me pongo a predicarles, a hablarles, a exhortarles en lengua y no hay quien me interprete, mejor callo. Pero no está diciendo que yo no deba hablar en lenguas, porque Pablo dice, no impidáis el hablar en lengua. Ahí comenzamos con lo más importante. Las lenguas son para este tiempo, las lenguas son una manifestación de una capacidad sobrenatural que viene de la palabra griega glosa, que significa justamente idioma, y es una capacidad sobrenatural otorgada únicamente por la persona maravillosa del Espíritu Santo para que el creyente hable un idioma humano angelical que la persona desconoce. No es un lenguaje que uno aprendió en el colegio. No. Y viene, vuelvo a repetir, para que le quede claro. Claro, del griego glosa, que origina el término que estos usan en forma despectiva para dirigirse a nosotros, diciendo que nosotros no hablamos en lengua, sino que en glosolalia. Y dicen ellos que en Hechos capítulo 2, la gente oyó hablar el evangelio en su propio idioma, por supuesto. Yo tuve la oportunidad de ver a mi mamá, no me lo contaron. Yo fui bautizado con Espíritu Santo y fuego, con la evidencia dentro de las muchas que hay, pero la más evidente, la más notoria, la más recurrente, la más marcada, aunque se enojen algunos y si estén en contra mía, y la más bíblica, el hablar en lenguas. Yo hablé en lenguas, fui bautizado con Espíritu Santo al año de convertido. Mi mamá, a los pocos, antes que yo fui bautizado ya, mi mamá después hablaba en lenguas, pero mi mamá cuando se convirtió sabía mucho menos de la escritura que yo. Oraba, ayunaba, incluso en algunos momentos más que yo, pero ella sabía menos de la escritura que yo. Y ocurre que ella recibió el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas antes que yo. Y cuando yo llegué a mi casa en un día de semana de mi trabajo, ella me saluda con un lenguaje que yo no entendía al principio, no sabía lo que había pasado y estaba dándole almuerzo a mis sobrinos y diciéndole que se comiera la comida y en un momento entendí que estaba hablando en italiano. Yo no hablo en italiano, pero es fácil de reconocer el idioma italiano, como también es muy fácil reconocer el idioma portugués. Y justamente mi mamá estaba en su casa, en nuestro departamento, no en un culto, no en una reunión, estaba en un día de ayuno, sirviéndole el almuerzo a mis sobrinos, que ahora ya están grandes, yo era niño en aquel tiempo, y estaba adorando a Dios en ayuno y fue bautizada con el Espíritu Santo y comenzó a hablar en otra lengua. Yo la escuché, no me lo contaron. Fíjese que el hermano Gigi Ávila, de los muchos testimonios extraordinarios que tenía este hombre que también hablaba en lenguas y creía en la vigencia de los dones del Espíritu Santo, dice y contaba que en una oportunidad, en una gran campaña evangelística en Centroamérica, él comenzó a hablar en una lengua extraña que él nunca había hablado. Y dice que había una persona que había invitado a un familiar que era de una tribu, que hablaba español, pero también hablaba la lengua nativa. Recuerden que hay lenguas que murieron, que no se hablan ahora. Y lo increíble fue que este personaje que hablaba español y que también hablaba su lengua nativa, escuchó al hermano Gigi Ávila hablar en esa lengua nativa y la reconoció. Y el hermano Gigi Ávila no sabía lo que estaba hablando en lenguas. Y cuando él predica, el mensaje en lenguas que estaba hablando el hermano Gigi Ávila le llegó a este varón en su idioma nativo y lo evangelizó y le predicó en lenguas y este hombre aceptó a Jesucristo. Díganme los enfermos del mate, los antipentecostales, estas calaveras con mecha, ¿cómo pueden explicar eso? No se puede explicar. Es que eso no se puede justificar porque eso es bíblico. O sea, el hablar en lengua es bíblico. Que hayan personas que hayan hablado en lengua, que después se hayan endemoniado, que supuestamente alguien contaba que una mujer hablaba en lengua y se golpeaba la cabeza en un madero y que eso le produjo un derrame cerebral, eso son cosas satánicas. Porque no olvidemos, mis queridos hermanos, que el diablo trata de desvirtuar lo que es divino, lo que es genuino. ¿Por qué se hacen marcas, digamos, que se llaman estas marcas piratas? ¿De qué se hacen las marcas piratas? Del original. Las copias se hacen de los originales. Entonces Satanás trata, y no puede, porque su poder es limitado, de imitar los dones del Espíritu Santo. Yo sé que hay brujos que hablan en lengua, y hay brujos que a lo mejor profetizan, y hay personas en las congregaciones que tienen mal testimonio, y que probablemente puedan hablar lenguas que son satánicas, porque tienen que estar de acuerdo al fruto del Espíritu. Por supuesto, nadie niega eso. Ahora, yo nunca he creído, y yo nunca he escuchado a un predicador sano, a un hombre de sana doctrina, a un pastor que se precie de ser serio. Yo también soy un pastor con cierto prestigio, tengo un testimonio por misericordia en mi iglesia, muy buen testimonio, gente que camina conmigo casi desde que nació el ministerio. Tengo hermanos que caminan conmigo, familias completas, 28 años que caminan conmigo, otros 25 años, otros 20 años. Y yo enseño lo mismo que he escuchado de todos los predicadores sanos. Nunca he oído a un predicador sano en la fe que diga que el que habla más lenguas es más espiritual que el que no habla lenguas o el que habla menos lenguas. Eso no es bíblico. A mí no me hace más espiritual el hablar más lenguas. Yo nunca he dicho eso. Yo no creo que nadie es más espiritual porque están enfermos. Nunca hemos dicho eso. De hecho, en Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante, Jesucristo dijo claramente,
Porque lo dijo claro, lo dijo así como rajatabla. Dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Lo dijo el Señor. Muchos llegarán en aquel día y me dirán, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre sanamos enfermos, o sea, hablamos en lengua, mundo pentecostal. Sanamos a los enfermos, echamos fuera a los demonios, hablamos en lengua, tuvimos dones. ¿Y qué le dijo el Señor? Apartado de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí, otras versiones dicen, nunca os aprobé. O sea, Jesucristo no está en contra de los dones, pero tampoco Jesucristo garantiza que una persona que habló lenguas es salva porque habló lenguas. De hecho, los unitarios, el movimiento Solo Jesús, que bautizan el nombre de Jesús, dice que para que una persona sea totalmente salva tiene que tener dos características. Se tiene que bautizar en las aguas en el nombre de Jesucristo, lo cual no es verdad, y tiene que hablar en lenguas. Y eso no es verdad porque las lenguas no es para señal para que uno sea salvo. De hecho, las lenguas no son para ser salvos. Las lenguas las habla los que son salvos. Y si una persona no habla en lengua no significa tampoco que no sea salvo. Otro tontito por ahí dijo, los creyentes, los pentecostales dicen que hablar en lengua es la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo lo hacen los mudos? Es obvio que una persona muda no va a poder hablar en lengua porque es mudo. Es como una persona sorda. ¿Va a poder una persona sorda escuchar el Evangelio? No, pues lo tendría que escuchar en su forma, ¿no es cierto?, en el idioma, digamos, de sordo-mudo. Se supone que una persona muda, no sé, que Dios lo sane y lo haga hablar, que eso también es bíblico, lo puede hacer, no va a hablar nunca en lenguas. No estamos diciendo que una persona muda, que no habló en lengua, no tenga el Espíritu Santo. Hablan puras tonteras esta gente. O sea, lo que en el fondo hacen este tipo de gente antipentecostal, el chancho de Céspedes, que está ahí en Argentina, que es un impío, es un hereje, está en contra del diezmo, en contra de las lenguas, en contra de los dones, en contra del rapto, en contra de todo. Es un impío y gracias a Dios que no lo sigue nadie. Pero esa gente lo que hace es despotricar en contra de los pentecostales tratando de buscar cualquier argumento que les sirva para tirar para abajo esta creencia, pero no es solamente una creencia, es una experiencia. Así que yo sé que una persona muda nunca podría hablar en lengua, obvio, como una persona sorda, no sé que Dios lo sane, nunca va a poder oír el Evangelio como nosotros lo hemos oído, obvio. Y una persona ciega no va a poder ver lo que nosotros vemos de la creación de Dios, a no ser que Dios lo sane, pero se agudiza en otro sentido. Entonces, ¿quién ha dicho que si una persona cristiana no habla en lenguas, se va a perder? Yo nunca he escuchado eso de ningún predicador de sana doctrina. Hay iglesias, hay ciertos hermanitos, hermanitas que no tienen doctrina, no tienen formación, de verdad que no creo que sean dirigidos por el Espíritu Santo, que sobredimensionan el tema del Espíritu Santo y dan a entender como que el que habla en lengua es el más espiritual de toda la iglesia. Y que si alguien no habla en lengua está endemoniado. No, pues hermano, no podemos llegar a esos extremos, porque aquí lo que yo cito sobre las Escrituras y lo que más le molesta a esta gente, que son enemigos de mi ministerio, porque yo soy un pastor preparado, por misericordia lo digo, no me estoy captándome nada. No soy un neófito, no soy un ignorante. Yo no me dedico a gritar, a saltar y a hablar en lengua solamente, no. Aunque algunos dicen así, nosotros saltamos y gritamos, aunque en realidad no gritamos, nosotros alabamos a Dios. Tampoco saltamos, danzamos en el espíritu, hablamos en lengua, no en glosolalia como ellos dicen, en el sentido despectivo, de que hablamos nomás una cosa rara. Ni siquiera ellos tienen idea de idiomas. ¿Con qué autoridad van a hablar ellos si ellos nunca han estudiado tampoco idiomas? Entonces, la gente que es antipentecostal va a buscar cualquier argumento espurio, ridículo, absurdo, carente de todo fundamento bíblico, para tratar de enlodar la imagen del pentecostalismo. Pero yo, que soy un pastor pentecostal preparado por misericordia de la palabra, cito las Escrituras. Y nadie puede ir en contra de lo escrito. No podemos ir en contra de la verdad, sino por la verdad. Y si alguien no tiene el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia bíblica de hablar en otras lenguas, búsquelo. No significa que usted no sea de Dios. Porque de hecho el bautismo del Espíritu Santo es una promesa de llenura y capacitación para el que es salvo. No se puede confundir, y otro día me comprometo a entregar un tema en relación a la diferencia de lo que es el sello del Espíritu Santo, lo que es el bautismo del Espíritu Santo y lo que es la llenura del Espíritu Santo, que son tres acciones, obras del Espíritu Santo distintas, no son iguales. No es lo mismo ser nacido del Espíritu que ser bautizado del Espíritu, que ser lleno del Espíritu. Son cosas distintas. Muchos no las conocen. Entonces, si usted me quiere pedir, yo le mando un estudio que lo tengo aquí, que habla justamente del bautismo del Espíritu Santo. Y justamente una de las evidencias más bíblicas, no es la única, pero creo que es la más bíblica, es justamente el hablar en lenguas. De hecho, los dos pasajes más emblemáticos de la promesa del bautismo del Espíritu Santo deberían ser Mateo capítulo 3, verso 11 en el Nuevo Testamento y Hechos capítulo 1, verso 8. En realidad, hermano querido, se juntan con Joel capítulo 2, verso 28. Esos son los pasajes más emblemáticos. Y dentro del bautismo del Espíritu Santo, que es una de las doctrinas cardinales de las Escrituras, está esta promesa que, como les decía, se dio en el Antiguo Testamento, Joel 2:28, confirmada abiertamente por Cristo, y vuelvo a citar las Escrituras, Hechos 1:5, el cual es el que bautiza. De hecho, Juan lo dijo: yo la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, pero viene detrás
mío uno, que es más grande que yo no soy digno de desatar la correa de su calzado encorvado, él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Lo dijo el propio el profeta Juan el Bautista. Por lo tanto, Jesucristo es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Mateo capítulo 3, verso 11. Así como el Espíritu Santo es sello y confirmación de la salvación para todos los creyentes, el bautismo del Espíritu Santo es la capacitación que el Todopoderoso nos da para ser testigos de Cristo. La palabra testigo en el texto original griego del Nuevo Testamento origina la palabra marturs, que origina la palabra española mártir. Hechos 1:8. El propósito es recibir poder, la palabra es dunamis, para testificar acerca de Cristo. Esto indica capacitación, revestimiento y autoridad. Entonces, ser lleno del poder del Señor sirve para poder dar cumplimiento, no para que usted hable en lenguas. Las lenguas son una de las señales, pero no es para hablar en lenguas. Usted habla en lenguas porque fue lleno del Espíritu Santo. El propósito es para dar cumplimiento a la gran comisión, para llevar el glorioso mensaje del Evangelio con poder y autoridad sobrenatural a los perdidos, con las maravillosas señales que siguen a los creyentes. Incluso uno lo llama la segunda obra más importante de la gracia después de la salvación, el bautismo del Espíritu Santo. Y esto, que es una doctrina bíblica, con doctrina elemental, básica, esencial del mundo cristiano, evangélico, pentecostal, doctrina cardinal de la Escritura, es también una experiencia. Y de hecho, después de la salvación es la experiencia más gloriosa, divina y sobrenatural que todo el cristiano puede experimentar, la cual producirá un valor, un poder, una autoridad, un valor personal y el poder del Espíritu en cada creyente y cada hermana creyente para realizar señales en el nombre de Cristo y darle eficacia a su testimonio y predicación. Hechos capítulo 2, versos 14 al 41. Hechos capítulo 4, versículo 31. Marcos 16, versículos 17 al 18. Todo esto está escrito, estoy citando las Escrituras. Y como le digo, esto es lo que molesta a tanta gente, que el pastor Marco y los predicadores que somos sanos citamos las Escrituras. ¿Y qué pueden hacer contra la palabra del Señor? Ahí está, Marcos 16, versículos 17 al 18. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 2 al 5. Una de las más claras, no es la única, y evidente señal de que se ha recibido el bautismo del Espíritu Santo es el hablar en otras lenguas dentro de otras muchas señales, pero esta es la más bíblica, aunque se molesten. Hechos 2:4, Hechos 10:44, Primera de Corintios 14, verso 39, Hechos 19:6. En Éfeso, los bautizados en Espíritu Santo, ¿no es cierto?, hablaron en lengua. En el día de Pentecostés, los 120 que estaban esperando la promesa del Espíritu Santo hablaron en lengua. En la casa de Cornelio, todos los que estaban presentes y fueron llenos del Espíritu Santo hablaron en lengua. Pablo habla aquí en el capítulo 14 de Primera de Corintios de las lenguas y pone todo en un orden y dice que no es bueno que una persona hable en lengua y se dirija a la iglesia si no va a tener intérprete. Entonces yo creo también en la interpretación de lengua. Pero cuando estamos todos adorando a Dios, estamos todos hablando en lengua, o la mayoría hablando en lengua, otros llorando, otros, estamos manifestando nuestro gozo y nuestra alegría y nos está predicando. Así que, hermano querido, las lenguas no te hacen más espiritual. Las lenguas no son señal de salvación. El que hable usted en lengua no lo hace superior al resto. Pero las lenguas están vigentes, son para este tiempo, las produce y las provoca el Espíritu Santo y es la capacidad sobrenatural para que una persona hable lenguas que no conoce. Y el creyente, de hecho, puede orar en lenguas, puede cantar en lenguas, y el que habla en lengua, lo dice la Biblia, los demás quedan sin fruto, los demás no entienden. Por eso a Satanás no le gusta que la gente hable en lengua, porque queda sin fruto, queda sin entendimiento. Pero el que habla en lengua se edifica a sí mismo, y escuche lo que dice Pablo. Dice que el que habla en lenguas habla misterios con Dios. Las experiencias son extraordinarias. Yo ya reitero y repito que terminando. Ahí están nos comentando, después los vamos a leer cada uno de los saludos y los comentarios. Yo sé, hermano querido, que las lenguas no te hacen más espiritual que nadie. Y como yo tengo algunos años en el mundo pentecostal porque tengo la tremenda dicha, y le agradezco al Dios Todopoderoso que me convertí a Jesucristo con todas mis virtudes y mis errores, porque yo tengo virtudes, tengo errores, tengo falencias, tengo debilidades, soy un hombre mortal como cualquiera, pero sirvo al Señor por misericordia sin haberme descarriado un solo día 40 años. Yo me convertí muy joven, a los 20 años. Tengo 60 años de edad hoy día, actualmente. Y fui bautizado con Espíritu Santo con la evidencia bíblica de hablar en otras lenguas, y hablo en otras lenguas y no me creo más espiritual que nadie, no las hablo a cada rato ni a cada momento, desde que fui bautizado con Espíritu Santo a los 21 años de edad. Y como pastor, nací en el movimiento pentecostal,
Sé que hay muchas mentiras, sé que hay muchas gente hipócrita, sé que hay muchos espíritus demoníacos que se meten a veces también dentro de las denominaciones cristianas pentecostales para tratar de desvirtuar lo verdadero, lo genuino, pero uno sabe por qué el diablo trata de desvirtuar esto, porque hay algo que es genuino, por eso él trata de enlodarlo. Él nunca va a enlodar lo falso, porque lo falso es de él, pertenece a él, está en su corazón. Lo que él va a querer enlodar es la realidad. Lo que él va a querer enlodar es la gracia, es la bendición, es lo diáfano, lo precioso, lo hermoso, lo extraordinario, lo maravilloso, divino, sobrenatural que tiene el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor y el Evangelio. Así que espero que este tema les haya bendecido. Tengo este estudio que habla sobre el bautismo del Espíritu Santo, que es muy bueno, es cortito. De hecho, lo publiqué hace un tiempo atrás, el bautismo del Espíritu Santo, su promesa y su importancia. Y ahí hablamos acerca del tema de las lenguas, aunque a algunos les pueda molestar mucho, pero el bautismo del Espíritu Santo es bíblico, tiene evidencias, y las lenguas son para este tiempo. Si usted no las quiere usar, no las use. Si usted no la cree las lenguas, no lo crea. Pero usted no se ponga a hablar de un tema que desconoce. Y yo doy mi número telefónico. Nadie me llama a mí para rebatir y usar argumentos. Eso es lo raro. Dice, no, el pastor Marco está equivocado, es un falso profeta. Bueno, ahí está mi número. Yo siempre lo doy, en cada posteo lo doy. ¿Por qué usted no me llama y con humildad y sencillez me demuestra por las escrituras que estoy equivocado? Porque usted sabe que no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque una de las, no sé si decir, virtudes que el Señor en su misericordia puso en mi vida desde que yo comencé en el Evangelio, es que tenía que ser un lector de la Escritura. Tenía que amar la sana doctrina. Y aprendí de los grandes hombres de Dios la sana doctrina. Y yo de ahí no me voy a mover jamás, porque en 40 años no me he movido jamás de lo que he creído. Dice Pablo, que nadie os mueva de vuestro modo de pensar. Yo ¿tienen miedo nomás eso? Claro, porque si yo doy mi número y yo atiendo, a no ser que esté muy ocupado, yo siempre atiendo a la gente. Y si alguien yo no lo puedo atender, le digo, mire, llámeme más tarde, llámeme a tal hora, yo siempre voy a estar dispuesto. Entonces, ¿usted cree que estoy equivocado? Ahí está mi número, pero demuéstremelo por las escrituras y hablamos. No sea cobarde de aquellos que tiran barro, ¿no es cierto?, por las redes sociales, porque en las redes sociales cualquiera es espiritual. Acá en las redes sociales somos todos espirituales, somos todos machitos, somos todos valientes, somos todos santos. Después uno le dice a los Facebook, a los antipentecostales, el diablo y sus demonios son más conservadores que ellos. Bueno, que el Señor les bendiga, espero que este tema le haya orientado. Las lenguas sí son para este tiempo, es un don carismático, de los 9 que existen en 1 Corintios 12, está vigente, tiene una relevancia muy significativa porque lo dice la Escritura, no porque sea más espiritual el que hable en lengua, pero tiene un rol importante, diferente a otros dones, el hablar en lengua. Quizá otro día también le hable acerca de los dones del Espíritu Santo, el hablar en lenguas, el interpretar lengua, el profetizar, el discernimiento de espíritu, el don de fe, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, todo eso. Que el Señor les bendiga en gran manera. Gracias por todos los que siguen nuestros posteos. Recuerde que este es nuestro nuevo Facebook, Pastor Marcos Morales Chávez. Y hay otros que discriminan a los que no hablamos lengua. Claro, también está mal. No lo comparto eso para nada, mi querida hermana Viviana. ¿Ya? No lo comparto. No creo que yo pueda menospreciarle a usted si no habla en lengua. O porque usted a lo mejor no danza y a lo mejor yo danzo. O porque otra persona impone mano y Dios lo sana y yo impongo mano y no se sanan todos los enfermos. Yo no puedo condenar eso porque los dones no los da el Señor por la capacidad que yo tenga, la capacidad intelectual, los da por misericordia. Y Él es el que otorga a cada uno según, ¿no es cierto?, Él crea conveniente. No es que yo le puedo pedir todos los dones del Espíritu Santo, pero es Dios el que me los va a dar. Yo no lo puedo obligar a que Dios me dé esto, me quite todo. Amén. Dios les bendiga. Un gran abrazo. Comparte este posteo que es muy interesante. Defendamos el pentecostalismo genuino, porque sé que hay un movimiento neopentecostal, los neopentecostales también hablan en lengua. Si el diablo también habla en lengua. Y de hecho hay brujos que hablan en lenguas, así que no estamos hablando de eso, estamos hablando de las lenguas genuinas, las bíblicas, lo que está sentado en la Escritura y que es parte del movimiento genuinamente pentecostal y del Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga. Comparta, como les digo, este posteo con todos sus contactos y suscríbase a nuestro canal. Tiempos Finales HD. Ese es nuestro canal. Suscríbase. Tenemos ya casi 10.000 suscriptores. Tiempos Finales HD. Este posteo va a ser subido dentro de poquitos minutos a nuestro canal de YouTube. Un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez, se despide muy cordialmente de todos ustedes. Maranata, Cristo